Ya. De ahí 84. Queda viuda, pasan 84. Suman total 7 más 84. Eso da 91. Sí. Ya. 9 y 1, ¿cuánto es? 10. Back. Uno dice, está rebuscado. Por algo lo da, por algo da el dato. Averigua cómo sumaban. Aquí hay un montón de cosas relacionadas con numerología. Cuentas la ley de Moisés y te dicen, hay 613 leyes. No es la clasificación que los judíos ven, es una clasificación posterior. Sí, de un rabino. Pero el tipo que hizo eso de las 613 eso leyes... con propósito, sumando. Es 6, 1 y 3, son 10. 10. También apuntan a los 10 mandamientos como el resumen. Claro, y te digo algo, no es solo eso. Un día lo vamos a hacer, esto es fantástico. Yo voy a tirar el dato así, porque para contar las 613, toma Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Un grupo está en Génesis, otro grupo está en Número, otro Levítico, Deuteronomio, están esparcidos. También hay una cantidad contada ahí. Empieza a sacar las cuentas. Un grupo es en negativo, otro grupo es en positivo. El grupo en negativo es no hacer esto otro, no hacer aquello. Y los grupos en positivo es haz, acuérdate, esas cosas. También es una cantidad. Cuando sumas todos los números, hay cosas que no se pueden. Nosotros nos hemos hecho una idea vaga de la gloria de Dios. Cuando decimos vaga de la gloria de Dios, el Señor en los escritos no se está refiriendo a esa luz, aunque esa luz la comparemos con su gloria. Tiene que ver con otras cosas. Hay muchos secretos detrás de la gloria de Dios. Y cómo nos la expresa, lo que eso quiere decir. Ahora, entendiendo eso, esa magnificencia, ese poder, el Señor se pone en lo más humilde posible, en lo rebajado más posible, y se anuncia a las personas más simples que puedas encontrar en la calle. Eran Aleluya. pastores. Y se deja cargar incluso. Qué bonito. ¿Cuántos habrán cargado al Rey del cielo, al Rey del universo, y ni siquiera se dieron cuenta? Y él se dejó, a pesar de esa ignorancia. Qué mansedumbre la del Señor, viejo. El ángel le había anunciado a María, ni siquiera María entendía todo. Sí, no, María no lo entendió todo. Y lo vamos a ver porque el texto dice, María lo guardaba en su corazón y las entendió después. ¿Cuándo las entendieron? Después de la cruz. Cuando lo vieron a él, el cómo era realmente. Entonces, ¿ellos qué veían? Una persona. ¿Ella qué veía? Un hijo. ¿Qué veía José? Un hijo. Veían un niñito, un bebito. ¿Ustedes creen que nunca trataron de llamarle la atención a Jesús? ¿Seguro? Sí, seguro. De hecho, lo vamos a ver. Le tratan de llamar la atención. Y no ahora, por una cosa de él, sino porque no comprendieron. Claro, tenía que ver más con la ignorancia de ellos que con una falla de él. Una falla de él. Bueno, seguimos. Algo más que decir, es importante lo que acabas de decir. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Miren cómo Lucas está metiendo a Jesús de acuerdo a la ley. O sea, no le está mostrando fallos en torno a la ley para ser creíble también. Porque el destino de esta carta es alguien que no creía en Jesús o no lo conocía. Entonces, le está tratando de hacer calzar a Jesús con la ley corriente que ellos tenían. O sea, Jesús se circuncidó, ok. Empiezas a tachar y tú tienes una hoja. Y en esa hoja hay una lista de cosas que es ser judío. Tú pones circuncidado al 8º día, ¡pum!, vas tachando a Jesús. Lucas está haciendo eso. Presentación, fiesta, madre que también seguía el rito, porque eso es lo que nos va a decir ahora. Que le ponen por nombre Jesús, porque el ángel le había dicho, el verso 22 dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿cuál es el día de la purificación? Porque cuando una mujer daba luz quedaba impura, porque se manchaba con toda la sangre, los líquidos que venían. Entonces la madre, para poder purificarse, tenía que cumplir de acuerdo al rito de Moisés. Entonces fíjense lo relevante, y esto puede ser un hecho a la causa en el análisis, lo relevante para el escritor de Lucas o para Lucas, la ley. Estamos hablando de un libro escrito por lo menos 80 años después de Cristo. Y desde que murió Jesús, 40, 50 años.
¿Y la ley cómo la consideraba? ¿Como importante o no? Sí, la considera como relevante, aún 50 años después de la muerte de Cristo. Ese es un punto importante. Los vamos a ir desenredando a medida que vayamos avanzando. Por eso es que no se tienen que perder la serie. ¿Qué era lo que pensaban los primeros discípulos? ¿Por qué se peleaban con Pablo? ¿Lo ven? Algunas cosas las estamos diciendo. Dice, le trajeron a Jerusalén para presentarles al Señor. Y mira lo que dice entre paréntesis de nuevo, te lo está haciendo un realce. Conforme está escrito, ya no dice la ley de Moisés. ¿Qué dice? La ley del Señor. Uh-huh. Ahora, para el que está escribiendo, ahora, podemos decir, a lo mejor este es un comentario posterior que se agregó de alguien. ¿Ya? Por eso está entre paréntesis, esto está tal cual en las copias originales que se tienen. Ahora, podemos decir, ok, el escritor entiende que es la ley de Moisés y entiende que esa ley también es del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿A qué está citando Lucas? Está citando Deuteronomio. Y para ofrecer conforme a lo que dice de nuevo la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Así se purificaba la madre. Eso es lo que está haciendo el rito de la purificación después de haber tenido su primogénito. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y aquí viene el siguiente punto. Entonces, fíjense, está poniendo a Jesús conforme a la ley, a sus padres conforme a la ley. En el primer capítulo nos había mostrado un Zacarías que estaba conforme a la ley, era justo, junto con su mujer, los dos en la ley. Nos está poniendo todo el nacimiento de Cristo en lo que está, también en esa unión. Nos está uniendo los cabos empatados a la ley. Y después nos mete a alguien importante y relevante. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Lucas está haciendo 2 aristas, utilizando el contexto levítico de la ley y está utilizando a los humildes. Los está uniendo. Ya están los pastores. Y aquí viene la perfecta unión entre 2 personas humildes que también estaban conforme a la ley. Dice que había un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. ¿Qué quería decir justo y piadoso? Que estaba conforme a la ley. Lo habíamos dicho en el capítulo anterior. Está hablando de ese contexto. Entonces, fíjate que cada vez que te presenta un personaje importante y relevante que exalta a Jesús, te dice que esos personajes estaban conforme a la ley. Y no se refiere solamente a los 10 mandamientos, porque este texto nos muestra que los judíos consideraban la ley del Señor lo que hoy muchos dicen que es la ley de Moisés. O sea, consideraban la ley del Señor todo lo que fue escrito por Moisés, según toda la ley. Toda la Torá. Toda la Torá. Entonces, ticleemos, pum, pum. Conforme a la circuncisión, ticleado. La madre de las tórtolas, ticleado. Las personas que estuvieron cerca eran justos y piadosos, ticleado. Entonces te está dando antecedentes, Lucas. Eso es lo que está haciendo. Y dice, y le había revelado por el... y esto es algo que también habíamos dicho la semana pasada, el concepto del Espíritu Santo, porque de seguro lo que están viviendo el momento no lo entienden, el que lo está relatando sí lo entiende, porque está del otro lado de la trinchera, cuando después que el Espíritu Santo había caído en forma de llama de fuego. Entonces, le está diciendo, mira lo que dice, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué esperaba Simeón? Que viniera el Mesías, ya estaba avanzada de edad. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Simeón lo sabe? No. ¿Lo sabe el resto? No lo sabe. ¿Quién lo sabe? El escritor. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. Se está uniendo el pasado judío con el presente que les toca vivir con las lluvias del Espíritu Santo. Está diciendo que ese hombre también tenía el Espíritu Santo encima. Estaba sobre él. Y le había revelado por el Espíritu Santo, nuevamente, está haciendo un énfasis, que no moriría sin antes haber visto al ungido del Señor. Dice, y movido de nuevo por el Espíritu, viene al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer, y de nuevo dice, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le bendice. Y miren la bendición que hace Simeón, y miren todas las palabras que reúne, yo las destaqué en rojo, y vean
piensen, naveguen en su mente, en el ministerio de Cristo, cómo estas palabras son importantes y son utilizadas por todos los evangelios, de alguna u otra manera, para resaltar las características del ministerio de Cristo. Miren, siguiente. Miren lo que dice Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Miren lo que hace. Siervo, paz, palabra, visto mis ojos. Eso es como sanación de la ceguera. Mis ojos han visto salvación para todos los pueblos. ¿Qué es eso? Luz para gentiles y para Israel. Miren cómo reunió todo. Todas estas palabras cliché en el Evangelio de Cristo están sustentadas en la frase de Simeón. Por eso que Lucas lo agregó y lo puso como evidencia, porque esto lo va a desenredar en todo su libro. Que Dios es paz, está en todos los evangelios, que Dios es la palabra, que Dios nos da la vista, que es la salvación, que es la luz. Amén. Para gentiles y para Israel. Aleluya. Y lo dijo un hombre conforme a la ley. Se lo está destacando, ¿lo ven? Eso es lo que está haciendo acá. Seguimos. Estaba también allí Ana, otra persona sencilla y humilde, que era profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Y es muy interesante. Yo no sé si habrá alguna conexión, no sé si la ves tú, pero te está dando fechas, porque todos estos detalles que hay no están por casualidad. Mira, dice, 7 años desde su virginidad. 7 para los judíos era importante. O sea, era una mujer virgen, se había casado y desde su virginidad alcanzó a estar 7 años con su esposo, muere, y era viuda 84 años ya. Y no se apartaba del templo, estaba apegada a la norma. Había quedado viuda, no se volvió a casar y ya llevaba 84 años ahí viviendo en el templo. No sé si era su morada el templo, no tengo idea. Está el patio grande, si ustedes ven el templo era una cuestión inmensa. O convivía todo el día ahí. Dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche, de día, con ayunos, con oraciones. No está hablando de cualquier persona desde el punto de vista de la ley. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que estaban ahí, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Si nosotros agarramos los nombres, que en la descripción de Ana dice que Ana era hija de Fenuel de la tribu de Aser, dice que el significado del nombre Ana es benéfica, gracia, compasiva. Fenuel es rostro de Dios y Aser feliz. Si tú juntas los tres es como que dijeras, Dios está feliz con la gracia, o tú estás feliz con el verdadero rostro de Dios, que es su gracia. Tú puedes encontrar un mensaje cuando tú empiezas a ver los nombres de la tribu, de su padre, y tú empiezas a ver los significados de los nombres. Hay un mensaje en esa expresión y lo puedes desenredar. Eso está comúnmente en Apocalipsis, en los nombres de las tribus de Israel o los hijos de Jacob, y salen mencionados con un orden. Cuando tú ves el orden de los nombres, desenredas una poesía, es un poema. Cuando tú agarras al pueblo de Israel que sale de Egipto y salen mencionados muchos nombres ahí, de antepasados, de tribus y nombres de personas, tú encuentras un mensaje. Yo he agarrado un libro, un cuaderno entero, y me he tomado un día entero de agarrar los nombres de todos los que salen mencionados en una pila de un capítulo, y los agarras y los empiezas a escribir, y hay un mensaje escondido. Y comúnmente está hecho en forma de prosa, y los tengo por ahí escritos. Están. Entonces, cuando tú ves a Ana, Fenuel y Aser, y lo tomas, ves algo que te está diciendo. Ahora, Ana dice que era profetisa, no se apartaba del templo. 84 años. ¿Cuánto tiempo casada? ¿Lo puedes ver? Dice 84 años desde que era viuda. 7 años casada. ¿Cuántos suman en total? 77. 77 si tú los restas. Pero dice, era viuda 84. Eso quiere decir, ¿cuánto tiempo estuvo casada? 7. O sea, no dice a los cuántos años se casó.
No, pero dice que desde que, dice, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad. Alcanzó a estar casada 7, desde su virginidad hasta que murió alcanzó 7, lo vemos, ¿no? Ya. De ahí 84. Queda viuda, pasan 84. Suman total 7 más 84. Eso da 91. Sí. Ya. 9 y 1, ¿cuánto es? 10. Back. Y uno dice, está rebuscado. Por algo lo da, por algo da el dato. Averigua cómo sumaban. Aquí hay un montón de cosas relacionadas con numerología, con cómo veían los judíos. De hecho, tú te has puesto a pensar cuando dicen, nosotros sabemos que clásicamente la clasificación de, bueno, una redundancia terrible o un error gramatical el mío al decir eso, pero cuando tú cuentas la ley de Moisés y te dicen hay 613 leyes, no es la clasificación que los judíos ven, es una clasificación posterior. Sí, de un rabino. De un rabino, estamos hablando de 500, 600 años atrás nuestro. Pero el tipo que hizo eso de las 613 Eso leyes... con propósito, sumando. Es 6, 1 y 3, son 10. 10. También apuntan a los 10 mandamientos como el resumen. Claro, y te digo algo, no es solo eso. Sí, el 10 para ellos es muy profundo, claro. No me refiero al 10, me refiero al 613. Cuando tú desnudas, un día lo vamos a hacer, esto es fantástico, yo voy a tirar el dato así, limpio, para que podamos meditar en él nada más. Porque para contar las 613, toma Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Un grupo está en Génesis, otro grupo está en Número, otro Levítico, Deuteronomio, están esparcidos. También hay una cantidad contada ahí. Empieza a sacar las cuentas. Un grupo es en negativo, otro grupo es en positivo. El grupo en negativo es no hacer esto otro, no hacer aquello. Y los grupos en positivo es haz, acuérdate, esas cosas. También es una cantidad. Cuando sumas todos los números, todos, por todos lados dan 10. Todos. La cantidad que está en un libro, la cantidad que son positivos, las cantidades que... Yo hice así una suma. Y por todos lados, sumes por donde sumes, das 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Así es como sumaban los nombres. Había un valor numérico por cada letra y al final las sumaban todas. Y daban 10. O perdón, el número de su nombre. Que es algo de lo que refiere a Apocalipsis. Entonces... No es algo fantástico lo que acabamos de hacer. Casualmente, donde dice era viuda hacía 84 años, y no, esa parte que te da para que 10 es el 37, y 7 más 3 es 10. No, pero eso ahí ya no, porque eso sí ya es después. Los versículos fueron puestos después. Pero es una casualidad. Sí, pero tú dices después por quién. Oye, hay 10 conectados en este momento también, exactamente. ¿Casualidad? Subió a 11. ¿Sabes quiénes están metidos en esto de la numerología? La cábala. Sí. Hay libros relacionados con eso. Todo este tema de la cábala. Porque todo esto, bueno, tiene algo de misticismo, algo de realidad. Digo misticismo no por lo clásico de lo místico, sino que estoy hablando por pensamientos filosóficos en general. No me refiero a lo que es mística, sino que a ver cómo lo digo, la masonería, por ejemplo, la masonería dice en su relato, en su historia, que el primer masón de todos era el que le construyó el templo a Salomón. Ese es un tal Hiram. Ese Hiram ¿quién era Hiram? Salomón lo va a buscar porque era un constructor famoso, creo que era fenicio, no me recuerdo bien. Lo va a buscar, lo toma y le dice, tú constrúyeme el templo. Hay algo detrás del templo de Salomón, en algún momento también lo vamos a estudiar, seguro va a estar en la serie El Dios Destructor. El templo de Salomón no era un templo.
aunque implícitamente era un templo. El objetivo de Salomón y de la búsqueda de Hiram era hacer una máquina no es hidráulica. ¿Conoces cómo funciona la gata de un auto? Es esa herramienta que utilizas para cuando te pinchas una rueda, levantar el auto, que es una máquina pequeña, que tú haces palanca, se levanta el auto. Acá en Chile decimos gata. ¿Cómo le dicen en Colombia? Gato. Gato. Esa gata o ese gato, esa herramienta, es el templo de Salomón. Era una máquina para esconder el arca del pacto. Y eso está en los textos. Ahora, eso existe, puedes buscar información y vas a encontrar mucha. Un día quizás toquemos eso. Entonces, Salomón, ¿por qué? Porque David había encontrado el arca perdida, el arca había estado perdida. Salomón no quería que esa arca se volviera a perder en otra invasión e inventó una forma que si había una invasión, ese templo tenía que tener la forma que nadie viera que el arca fuera escondida. Y por ahí Jeremías la sacó y la metió en una cueva. Bueno, ese es otro mensaje. ¿Por qué les hablo de esto? Porque Hiram fue el que la diseñó y necesitaba información de un ingeniero, de un constructor. ¿Quiénes eran ellos? Los que sabían las ciencias y los números. Esta ciencia y estos números era un secreto que había en la época que no todos tenían. Tenía que ver con las matemáticas. Ahora, él dice la masonería fue el primer masón. ¿Por qué? Porque era constructor y sabía la ciencia de los números. De ahí viene la cábala, de ahí vienen ramas de esa cábala que están metidas en la masonería. Por eso que cuando tú ves los diplomas de los masones, en la portada salen 2 pilares. Esos son los pilares del templo de Salomón. Esos 2 pilares no sujetaban nada. Si tú ves la historia, no sujetaban nada. Eran la herramienta para generar la gata, el peso de la gata. Eso tiene que ver con eso. El 60-70% de la gente que pertenece a la masonería es constructor. Son arquitectos. Pertenecen a esa área. De ahí viene esto. Y la numerología viene de eso. De esos brazos, de los números, de las ciencias de los números. Así lo utiliza. Bueno, eso es un pequeño paréntesis para hablar de este tema de los números, porque aquí debe haber algo. Por ejemplo, si tú agarras 84 y le restas los 7 años, te quedas con 77, que fue el primer análisis que hiciste. Tienes 7 años y 77, tienes 777. También tienes el 10. O sea, es numerología por todos lados. Vamos, siguiente. Después de haber cumplido con todo lo prescrito, de nuevo, en la ley del Señor, no de Moisés, ¿lo ven? Ahora, después tenemos que dilucidar por qué le llaman la ley del Señor. Porque para eso es el libro de Mateo. Para eso es el libro de Mateo. El libro de Mateo nos revela eso. Porque primero está escrito Marcos, después está escrito Lucas, y Mateo viene después, al final Juan. Y Mateo es el que nos revela con mayor acierto estos aspectos, que da la sensación que Lucas los da por hecho. Es como que ellos vivían en ese ambiente. Yo no andaba haciendo Pedro judaizando y andaba haciendo todas esas cosas y tenía los problemas con Pablo, de ahí viene. Seguimos. Siguiente.